que está muy relacionado con lo que sería el tema de capa límite, que lo vimos en su momento. Inclusive vamos a hacer alguna referencia al tema de análisis dimensional, que también lo vimos, y más o menos les voy a dar los principios básicos y vamos a ver un poco el tratamiento que se le da en la bibliografía estándar a esta temática, que tiene múltiples aplicaciones. Desde ya, de parte de la hidráulica, digamos, es una temática que nos va a servir para evaluar la acción dinámica que ejercen los fluidos en movimiento sobre obstáculos interpuestos en la corriente fluvial. Por ejemplo, en el caso de un río, la fuerza que se ejercen sobre los elementos estructurales de un puente, por ejemplo, se evalúan de esa manera. Esto sería a nivel de la escala grande, digamos, ¿verdad? La escala en el que el tamaño del objeto es más o menos del tamaño o de la escala representativa del flujo, que es la profundidad del agua. Pero también se aplica a la escala pequeña, a la microescala, que vamos a ver también, por ejemplo, para calcular la velocidad de sedimentación de una partícula. Puede ser una partícula tan pequeñita como un granito de arena en el seno de un fluido, cosa que se aplica muchísimo en hidráulica fluvial, en el tema de transporte de sedimentos, y también se aplica muchísimo en ingeniería sanitaria para estudiar, digamos, plantas potabilizadoras de agua, uno de cuyos componentes es el decantador o el sedimentador, ¿verdad? Para excluir las partículas de material sólido que tiene el agua y se sedimentan, ¿no? Pues esa es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones es en obras de toma para captar agua de un río y conducirlos a un canal. Imagínense ustedes el dique Los Quiroga. Tiene una toma de agua de donde nace el canal matriz, y van a ver, si la ven en la imagen de Google, quizás ahora al final de la clase lo podemos ver, que hay una estructura ahí que es un sedimentador, ¿no? Un cuenco de sedimentación. Bueno, también ese cuenco de sedimentación se dimensiona, se le asignan las dimensiones a ese cuenco de sedimentación en función de la velocidad de sedimentación que tiene las partículas características transportadas por el río, ¿no? Estos serían en aplicaciones tradicionales de la hidráulica, pero también se aplica mucho en aerodinámica, ¿verdad? En aerodinámica se aplica muchísimo para el tema de vehículos aéreos, ¿no? Para aviones, dirigibles, bueno, una serie de vans, ¿verdad? Vehículos aéreos no tripulados, vans, B-A-N-T, vehículos aéreos no tripulados, como drones, que son los que se utilizan mucho en la actualidad para fines diversos. Todo el tema de sustentación y de equilibrio del cuerpo en el medio de fluido dinámico está un poco regido por las leyes que vamos a ver ahora, ¿no? Se aplica en ingeniería estructural, por ejemplo, para calcular la fuerza que ejerce el viento sobre las estructuras, sobre los edificios, sobre los puentes, sobre las torres de energía, ¿verdad? Se aplica en energía eólica. Bueno, un sinnúmero de aplicaciones de esta temática que un poco es parte de la síntesis de lo que vimos a lo largo del curso. Para eso recordamos muy rápidamente algunos aspectos fundamentales de la teoría de la capa límite. Habíamos expresado que la capa límite es una capa de un cierto espesor imaginario en donde hay un predominio, ¿verdad?, de los efectos viscosos en la vecindad inmediata de la interfaz entre un fluido y un sólido, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una placa sólida que digamos, tenemos un campo de flujo uniforme que incide sobre esa placa sólida de forma paralela, ¿verdad? Y se desarrolla en principio una capa límite laminar, una zona de transición y una capa límite turbulenta en donde comienzan a desarrollarse todos los atributos de un flujo turbulento caracterizados por torbellinos de distinta escala de desarrollo. Entonces, esta línea imaginaria para la capa límite laminar y esta imaginaria para la capa límite turbulenta definen la zona por debajo de la cual, en la vecindad inmediata de la interfaz de contacto entre el fluido y el sólido,
predominan los efectos viscosos. Este concepto, ¿verdad? Como dijimos en su momento, fue introducido por el profesor Prandtl a comienzos del siglo XX, ¿verdad? Publicaciones de 1904 en adelante, en el estudio fundamentalmente de la estabilidad en aerodinámica. Se aplicaba mucho esto, este sería un perfil alar, ¿verdad? De la estabilidad a la sustentación de los vehículos aéreos que empezaban a desarrollarse por entonces. Y después se generalizó a múltiples aplicaciones dentro de la ingeniería civil, de la ingeniería mecánica, ¿verdad? De la ingeniería hidráulica. Como decimos, la transición de capa límite laminar a capa límite turbulenta no es de ningún modo abrupta, sino es gradual, en donde si nosotros pudiéramos imaginarnos que el flujo laminar lo coloreamos de un color amarillo y el flujo turbulento lo coloreamos de un color rojo, hay una zona de transición, ¿verdad?, que va a estar compuesta por distintas tonalidades de anaranjado, que es esta zona B, en donde hay una transición de laminar a turbulento. Entonces, aquí tenemos A laminar, B transición y C turbulento. Esto también lo habíamos estudiado en su momento cuando vimos algunas propiedades de la capa límite. Y en cuanto a cómo se puede representar en forma gráfica esto a nivel de una partícula fluida, imaginemos esta partícula fluida en la cercanía de la placa sólida esta que está aquí. Vamos a imaginar en principio un flujo bidimensional para que se pueda visualizar bien en la pantalla de la representación. Y tenemos que esta partícula va viajando en forma de flujo paralelo, ¿verdad? Y rotacional, de manera tal que cuando comienza a sentirse el efecto de la capa límite, la partícula comienza a deformarse a través de una deformación de tipo angular, ¿verdad? Esta partícula cuadradita se transforma en un paralelogramo, y cuando comienza la capa límite turbulenta, la deformación de esta partícula ya es completa, ¿verdad? Ya involucra todas las componentes de deformación de movimientos posibles, ¿verdad? Traslación, deformación lineal, deformación angular y rotación, ¿verdad? Todos los atributos de los 4 tipos de movimientos que habíamos visto en cinemática de fluidos se manifiestan en la zona de la capa límite turbulenta. Un poco una representación de lo que sería el campo de velocidades dentro de la capa límite que se desarrolla, ¿verdad? Está expresado a través de una esquematización de las líneas de corriente. En el caso de la capa límite laminar, todavía tenemos un conjunto de líneas de corriente divergentes en este caso, pero cuasi paralelas entre sí. Mientras que en el caso de la capa límite transicional ya comienza el proceso de mezcla, y en la capa límite turbulenta, bueno, hay una cantidad apreciable de torbellinos a distinta escala que favorecen la mezcla total. Sin embargo, en la vecindad inmediata del contorno se preserva el alineamiento cuasi paralelo, ¿verdad?, a la superficie sólida dentro de lo que nosotros llamamos la subcapa viscosa o subcapa laminar. En la vecindad inmediata del contorno, ahí tenemos todavía preservadas las propiedades del flujo laminar, en donde hay una predominancia de los efectos viscosos por sobre los inerciales. Las estructuras que habitualmente se desarrollan dentro de la capa límite turbulenta, bueno, son estructuras coherentes de eyecciones y barridos, ¿verdad?, que favorecen la formación de torbellinos de distinta escala de desarrollo, de una escala pequeñita, supramolecular, ¿verdad?, hasta una escala cuyo orden de magnitud es directamente el propio espesor de la capa límite, el espesor de la capa límite se puede definir a través de una relación funcional que le vamos a llamar delta de X, donde X es la coordenada longitudinal a lo largo de la superficie plana sólida. Entonces, el fin de la capa, podemos sobre este delta de X, ¿verdad?, armar un número de Reynolds que va a ser variable con respecto a X, justamente que se forma a través de la velocidad B
que sería la velocidad en la zona del flujo imperturbado, fuera de la capa límite, multiplicada por X, que sería la distancia que se origina aquí, aquí donde tengo el cursor, X sería la distancia en esta dirección, y dividida entre nu, que sería la viscosidad cinemática. Cuando ese número de Reynolds particular, definido como V por X sobre nu, alcanza un valor del orden de 100.000, de 10 a la quinta, ahí, digamos, terminaría aproximadamente la capa límite laminar, empezaría, ¿verdad?, una zona de transición hasta un valor de ese número de Reynolds del orden de 3 millones, o sea, de 3 por 10 a la sexta. Cuando ese Reynolds, que le llamamos REX, alcanza un valor de 3 millones, 3 por 10 a la sexta, de ahí para arriba ya aparece plenamente desarrollada la subcapa, perdón, la capa límite turbulenta, la capa límite turbulenta. Bueno, habiendo desarrollado estos conceptos esenciales de capa límite, que ya también lo habíamos visto en algunas de las clases anteriores, vamos a evaluar justamente cuando tenemos una capa límite que evoluciona hacia la turbulencia, qué es lo que pasa en la vecindad inmediata de la superficie. Vamos a imaginarnos, a diferencia de esta que era una superficie plana, vamos a imaginarnos una superficie sólida curva como esta. Una superficie sólida curva como esta. Mirando un poquito ese esquema, tenemos que la capa límite comienza a separarse de la pared en la medida que va aumentando la velocidad y aparece un efecto de flujo adverso en algún momento, de manera que si en este punto donde comienza a separarse de la pared, es decir, que el perfil de velocidades, a diferencia de este, que es un perfil plenamente desarrollado, adquiere un puntito de inflexión en donde cambia el sentido de la curvatura del perfil de velocidades, caracterizado aquí por esta curvita celeste, donde aparece una inversión incipiente del perfil de velocidades en este punto. En una sección inmediatamente abajo aparecerá un perfil de velocidades que ya está caracterizado por una zona de flujo inverso, es decir, una zona de separación y de recirculación, en donde parte del perfil tiene orientación hacia aguas arriba, por decirle de alguna manera, o sea, corriente arriba, y a partir de este punto, parte del perfil continúa con la forma, con su concavidad, con su convexidad, como la traía antes, ¿verdad? Entonces, hay una especie de lo que se llama ya una especie de ruptura del flujo, no es una ruptura, sino es una inversión del flujo a partir de este punto, desarrollándose aquí aguas abajo una zona turbulenta que se llama estela, Esto probablemente ustedes lo habrán podido observar en muchos problemas prácticos. Si ustedes por ahí andan en bicicleta o andan en moto, muchas veces habrán sentido hablar del efecto de succión o de chupada, entre comillas, que les ejerce un vehículo que pasa a una velocidad relativa muy superior a la que traen ustedes, ¿verdad? Si un vehículo les pasa cerca, habrán podido observar que muchas veces medio que los trata de succionar o de chupar ese vehículo, ¿verdad? Que pasó a una velocidad mayor. Inclusive en las propias carreras de automovilismo, sobre todo en las carreras de automotores del tipo turismo, ¿verdad? Como turismo carretera o turismo competición o WTCC, bueno, no sé si ustedes, alguno será aficionado al automovilismo, me dicen, habrán sentido hablar del efecto de succión o del efecto de chupada que produce cuando el vehículo que va detrás se le pega al que va adelante y con eso consigue que el que va adelante un poco le disminuya la resistencia que le está ejerciendo el fluido de frente, ¿verdad? Inclusive ustedes también habrán podido observar si andan en bicicleta que si se acercan demasiado a la parte trasera de un camión o de un colectivo, bueno, disminuyen el efecto de resistencia que le ofrece el aire y se ven favorecidos porque en la misma velocidad, entre comillas, del objeto que va adelante, los va succionando. ¿Han sentido alguna vez o han sentido hablar de lo que le estoy diciendo? Yo sí lo he sentido una vez, hice, Ajá. yo soy de andar en bici Ajá. y bueno, ahora digamos con esto que no hay colectivos,
Ajá. este, ando en bici, digamos, y lo siento, digamos. Bien, bien, Sí, sí, en bici se siente mucho. Después claro. también, cuando uno va en la ruta con el auto y pasa un camión también que vibra Eh, mucho el eh, vidrio también. efectivamente, efectivamente, así es. Bueno, es justamente por lo que se llama esto efecto de estela, ¿no? Que es en la zona donde se separa la capa límite. A mí me tocó hace muchos años participar de una pericia lamentable, de un accidente que se había producido justamente en una ruta sobre un muchacho, un ciclista de competición, ¿no? Que iba transitando y le pasó un camión muy cerca y no lo tocó, pero lo volteó, ¿no? Justamente por el efecto de la zona esta de alta turbulencia que se produce alrededor, ¿verdad? Cuando la velocidad aumenta en demasía, en la vecindad inmediata del contorno. Imagínense que esto es aire quieto y este sería el borde del camión que se va moviendo a una alta velocidad, entonces en esta estela de remolinos alrededor del camión es en donde impacta este efecto de flujo inverso, ¿no? Con componentes transversales de la velocidad justamente por los remolinos. Inclusive en muchos automóviles de competición se les coloca un aditamento en la parte trasera que se llama spoiler trasero, ¿no? Que es como una estructurita en forma de pórtico o de doble T, ¿verdad? Que sirve para romper un poco estos torbellinos, para romper y de esa manera conseguir disminuir la resistencia global. Enseguida lo vamos a ver con algún ejemplito. Y bueno, hay muchísimas aplicaciones prácticas de esto. Una de ellas tiene que ver justamente, bueno, esta es una captura del libro de Francini, que vamos a ver enseguida, donde también se esquematiza con forma un poquito más detallada, ¿verdad? A través de 5 puntos, cómo paulatinamente se va desarrollando el perfil de velocidades, cómo se va deformando hasta que llega un momento que adquiere una inversión de su curvatura y a partir de aquí se produce el punto de separación y el flujo inverso. Una de las aplicaciones prácticas que se ha discutido muchísimo y se ha desarrollado muchísimo por el impacto que tiene en muchas actividades deportivas, es el efecto sobre los objetos esféricos que se utilizan en muchos deportes, le llamamos vulgarmente pelota o balón, ¿no? Sea pelota de fútbol, sea pelota de tenis, sea pelota de béisbol o sea pelota de golf, ¿no? Entonces se han desarrollado muchísimo, y bueno, y otro de los problemas de los que les hablaba también al principio, de la sedimentación de partículas en un medio fluido, bueno, se empezó al principio por estudiar partículas de forma conocida, como por ejemplo esferas, ¿no? Entonces, en esos casos, este problema que está esquematizado aquí es donde tendría mayor aplicación. Y cuando se empezó a estudiar en detalle este tipo de estructura del flujo alrededor de objetos esféricos, se lo pudo tipificar en primera instancia de forma cualitativa como lo tenemos aquí, donde esos experimentos se hicieron en un principio en túneles de viento. ¿Qué son túneles de viento? Son instalaciones en un laboratorio que tienen la forma de un conducto rectangular, ¿verdad? Y el movimiento del fluido se propicia a través de un ventilador que impulsa un aire a alta velocidad dentro de ese conducto rectangular. Entonces, en el interior de ese conducto rectangular una, se colocan los objetos cuyo efecto aerodinámico se desea estudiar. Por ejemplo, una pelota de golf o una pelota de tenis que se la coloca habitualmente suspendida desde una barra sólida, ¿no? Para poder estudiarla, ¿no? Y a ese objeto a su vez se le adicionan una serie de sensores o instrumentos para medir. Esencialmente lo que se mide son las presiones en torno de ese objeto, digamos, en la zona de contacto
entre ese objeto. Y eventualmente también se pueden medir los perfiles de velocidades alrededor de esos objetos, cosa que tenemos esquematizados aquí. Entonces, en primer lugar, vamos a suponer que el objeto se encuentra estático. Total, después se puede hacer la interpretación inversa en forma relativa, ¿verdad? Suponer que que el ambiente se encuentra estático y el objeto se encuentra moviéndose a una dada velocidad. En este caso tenemos que el objeto se encuentra estático y el aire o el fluido se mueve alrededor de él. Entonces aquí tenemos las líneas de corriente externas. Hay unas líneas de corriente que rodean al objeto más o menos copiando su forma, hasta que las que están ahí cerca, ¿verdad?, ya sufren el efecto de la capa límite. ¿Cómo se manifiesta esto? A través de una zona de depresión. Desde el punto de impacto de la línea de corriente que incide perfectamente normal a la curvatura local del objeto que se encuentra enfrentada a la dirección del flujo incidente, que se llama punto de estancamiento, desde ahí hacia el contorno, hacia corriente abajo del objeto, hay una caída de presión, hay una caída progresiva de presión. A partir de un determinado punto, hay un incremento de presión y a partir de un determinado punto la presión se mantiene aproximadamente constante. ¿Qué representan cada uno de estos puntos? Bueno, representan una situación de que la presión va progresivamente aumentando hasta este punto, que es el punto de separación, en donde el perfil, ¿verdad?, empieza a exhibir esa curvatura que les mencionaba antes, ¿verdad? Donde el perfil empieza a exhibir esta curvatura que veíamos aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos, fíjense, un detalle de cómo es la deformación del perfil de velocidades, igual que como lo habíamos visto aquí e igual que como lo habíamos visto aquí, ¿no?, alrededor de la pelotita esta. Hay una zona de flujo de recirculación y el desarrollo de una estela, ¿no? De manera tal que existe una línea imaginaria aquí que es el borde de la capa límite, que en realidad no es una línea de corriente, sino es el lugar geométrico de los puntos que marcan aquella zona en la que el perfil deja de tener un gradiente y pasa a ser aproximadamente constante. O si ustedes quieren, aquellos puntos en los que la velocidad vale 0,99 de B sub 0, siendo B sub 0 la velocidad del flujo externo, ¿no? O si ustedes quieren, del flujo incidente general, ¿no? Bueno, este tipo de evolución nos indica que la capa límite, ¿verdad?, se va presentando a través de una superficie, perdón, a través de una superficie que se mantiene delgada en la zona, digamos, de presión favorable. La capa límite va aumentando rápidamente su espesor en la zona justamente de separación, y aquí tenemos una gran estela alrededor de esa partícula, ¿no? Así que esta estructura esquemática de desarrollo de la capa límite alrededor de un objeto esférico ha sido estudiada en sumo detalle, al punto tal que ha sido objeto de análisis de muchos especialistas en disciplinas deportivas, ¿no? Por ejemplo, las grandes compañías multinacionales que fabrican las pelotas de distintos deportes han contratado a científicos especialistas en dinámica de fluidos para conseguir diseños óptimos con una determinada finalidad. No sé, digamos, qué tipo de deporte predilecto tendrán ustedes, pero bueno, a mí, yo soy bastante futbolero y en particular hace algunos años, concretamente en el curso de las 2 últimas décadas, se ha encontrado, ¿verdad?, a partir del Mundial de Japón, que se hizo en el 2002, ustedes deben haber sido niñitos,
se encontraba que el promedio de gol si ustedes ven las estadísticas, el promedio de gol de las últimas ediciones de los mundiales de fútbol iba en progresivo de crecimiento. Probablemente porque había un efecto en el juego en el cual las defensas predominaban sobre los ataques y la pimienta del fútbol, ¿verdad? La sal del fútbol está en los goles. Entonces, como el fútbol en realidad es un deporte en gran medida, pero en rigor es un gran negocio, los organismos que nuclean a las asociaciones de fútbol se empezaron a preocupar por evaluar la posibilidad inclusive de cambiar algunos aspectos reglamentarios para conseguir que se produjeran mayores situaciones de gol, ¿m? Y se empieza a aumentar el promedio de gol en las estructuras, en las competencias más importantes. Léase, en orden de creciente importancia, los mundiales de fútbol, ¿verdad? Las copas europeas, las copas Libertadores de Américas, los Juegos Olímpicos y las ligas de mayor importancia del mundo. Bueno, en todos esos aspectos entraron, bueno, la UEFA, la CONMEBOL, con la FIFA y qué sé yo. Y a alguien se le dijo, bueno, vamos a empezar a jorobar a los arqueros, vamos a empezar a buscar la forma en la que la pelota se haga quizás un poco más liviana y con un diseño tal que favorezca las intenciones de los delanteros y perjudique las intenciones de los arqueros o de los porteros o los goalkeepers, como dicen los ingleses, ¿verdad? Entonces, los fabricantes de pelotas de fútbol, bueno, Adidas, Nike, Puma, ¿verdad? Adidas y Puma son alemanas, Nike es americana, ¿verdad? Penalty es brasileña, bueno, hay Lotto italiana, bueno, hay un montón de fábricas que también empezaron por su cuenta a producir prototipos de pelotas de fútbol que le empezaron a ofrecer a las asociaciones madres para mostrarle las características de esas pelotas y que incluían ciertos componentes en cuanto a materiales y en cuanto a rugosidad, fundamentalmente rugosidad, que hacían que los arqueros se las vean en figurillas, ¿no? Entonces, probablemente si ustedes son futboleros habrán escuchado ver o hablar que ahora muchas veces cuando se lanza un disparo de alta velocidad, la trayectoria descrita por la pelota puede llegar a variar, ¿verdad? Y varía mucho en función del efecto que se le dé al disparo, ¿no? Como, digamos, el aspecto de spin out, que sería lo que llamamos chanfle en Latinoamérica, ¿eh? O hay algunos jugadores, caso concreto, Cristiano Ronaldo, que le pega de una forma tal que la pelota va así sin moverse. No sé si estoy hablando en vacío o me van siguiendo la idea. Sí, Inge. Yo por lo menos soy bastante futbolero, así que Sí, sí lo sigo. Inge. Sí, Bueno, sí. si ustedes pueden ver en YouTube, que tienen la gran suerte de ver partidos anteriores a los años 2000, no había nadie que entre comillas les pegara la pelota y que la pelota vaya sin moverse, siempre la pelota iba girando, ¿no? Bueno, esto se ha conseguido gracias a la irrupción en gran medida de la ingeniería, de la dinámica de fluidos en el diseño de las pelotas de fútbol, ¿no? Y eso que muchas veces dicen se le movió al arquero, pero hay veces que le patean y el arquero se pasa de largo y la pelota le pasa por un costado, ¿verdad? Bueno, todo ese tipo de cosas tiene que ver un poco con el diseño y con la rugosidad. Pero en donde más se estudió esto fue en el tenis y en el golf, en el tenis, en el golf y en el béisbol. El béisbol es un deporte que mueve mucha plata en los Estados Unidos, ¿no? Y en el golf, que también mueve mucha plata a nivel mundial, se empezó a estudiar la forma de conferir a la pelotita de golf un patrón de pequeños hoyitos, pequeños cráteres chiquititos al estilo de los cráteres lunares, dispuestos en forma de una cierta disposición por unidad de superficie a su alrededor, para conseguir que este punto de
este punto de separación se genere lo más pronto posible, o sea, moverlo para acá, y de esa manera disminuir la resistencia global y que la pelota llegue más lejos, ¿no? Con la pelota de fútbol pasó algo similar, que en la medida que la rugosidad de la superficie sea mayor, se propicia, digamos, el desplazamiento de ese punto de separación y la bola viaja más rápido, ¿no? Bueno, así como le estoy hablando de cosas mundanas, sin demasiada importancia, pero en definitiva sí son importantes porque movemos mucha plata a nivel mundial, esto también se aplicó mucho a cosas que quizás no sabemos porque no nos dedicamos a eso, pero es la balística, ¿verdad?, de los objetos bélicos, ¿no? Como las cabezas de misiles y de cohetes y de todo eso, donde la dinámica de fluidos y el tema de el efecto de capa límite y las fuerzas que ejercen los fluidos sobre los cuerpos cobran una relevancia absoluta. Entonces aquí hay un poco, pasando de lo cualitativo a lo cuantitativo, cómo es el efecto en el desarrollo del gradiente de velocidades y del gradiente de presiones, ¿no? Si llamamos U a una velocidad puntual que varía de 0 a U mayúscula dentro de la capa límite, aquí varía U pequeña, U minúscula varía de 0 a U mayúscula, donde U mayúscula es la velocidad del flujo externo a la capa límite. Fíjense cómo los perfiles van variando y cómo va aumentando progresivamente este delta hasta el punto de separación. Entonces tenemos en una primera zona, sistemáticamente a lo largo de todo el perfil, el gradiente de velocidades aquí es mayor que 0, vale decir, la pendiente con la que arranca de U a de Y, donde Y sería un eje imaginario que nace normal a la superficie hacia afuera, Y, de U a de Y, que sería el gradiente de velocidades, es mayor que 0 en toda la zona esta. ¿Hasta cuándo? Hasta el puntito de separación, en donde en el punto de contacto de U a de Y es igual a 0. Mientras que a partir de este punto de U a de Y es menor que 0, ¿verdad? Porque hay una inversión del flujo aquí. Aquí hay una inversión del flujo que se va incrementando en la zona de separación. O sea que antes del punto de separación, el gradiente de velocidades es positivo. En el punto de separación, el gradiente de velocidades en el punto de contacto es nulo. Y abajo de la separación, corriente abajo de la separación, el gradiente de velocidades es negativo, ¿no? El gradiente de velocidades es negativo. ¿Qué es lo que pasa al mismo tiempo con la presión? Fíjese que esta sería la distribución de la presión. Va bajando hasta que adquiere un mínimo y después comienza a subir. Bueno, en este caso el gradiente de presiones es negativo aquí es mínimo el valor de la presión, o sea que el gradiente de presiones también es 0 aquí, ¿verdad? Y aquí el gradiente de presiones es positivo. ¿Por qué a medida que el gradiente de velocidades pasa una cosa, con el gradiente de presiones pasa la inversa, para compensar, ¿verdad?, en cuanto al cumplimiento de la ecuación de conservación de la energía, o ecuación de Bernoulli. Esto quizás ustedes también lo habrán podido ver en un experimento casero muy sencillo, que es cuando tenemos una ducha y tenemos una cortina flexible dentro de la ducha, ¿verdad? Para que no salpique el agua hacia el resto del baño, ¿verdad? Si nosotros estamos bañando y tenemos una cortina flexible, por ejemplo, una cortina de un material sintético, ¿no? De algún tipo de polietileno o algo por el estilo, que son las cortinas de ducha, ¿no? Entonces, cuando estamos lanzando un chorro de agua caliente de la ducha, habrán podido ver muchas veces que la cortina tiende a pegárseles al cuerpo en la zona donde pasa el flujo de aire y el flujo de aire arrastrado por los chorritos de agua de la ducha entre su cuerpo y la cortina se les pega, ¿no? Pueden hacer ese ensayo también en la casa, ¿no? Si tienen una cortina flexible, ¿no? Si tienen una mampara rígida no lo van a poder hacer, pero con una cortina flexible hay veces que el efecto de la ducha la tiende a chupar, entre comillas, la cortina para pegarla en nuestro cuerpo. Justamente por el efecto ese de Bernoulli, que se tiene que mantener constante la energía.
Ahora, ¿cómo cuantificamos el valor de la fuerza de arrastre y de sustentación, que son las dos fuerzas que se ejerce por parte del fluido sobre el cuerpo inmerso en el seno de un fluido en movimiento? Esto ya lo habíamos visto cuando estudiamos análisis dimensional con un ejemplito y lo volvemos a recordar, donde tenemos que un problemita, un ejemplo, que sería el mismo ejemplo de la bolita invertido, ¿no? Esta sería la bolita en el túnel de viento. Una partícula esférica, ¿verdad? Una partícula esférica, cuando digo partícula, puede ser una bolita chiquitita, puede ser una bolita del tamaño de una pelota de golf, o puede ser una bola del tamaño de una pelota de fútbol, ¿no? Todo va a depender del tamaño que tenga el túnel de viento y que estemos lo suficientemente alejados de la pared del túnel de viento para no interactuar con las propias capas de límites que se forman en el contacto con la pared, ¿verdad? Tenemos que estar en la zona central de ese túnel de viento. Bueno, entonces cuando hablamos de partículas no necesariamente se trata de una cosa microscópica, ¿no? Puede ser una bola, ¿no? Del tamaño de una naranja, por ejemplo, ¿no? A mí me tocó ahí participar en un laboratorio de unos experimentos de estos, y se trabajaba con una pelotita que tenía más o menos 10 centímetros de diámetro, como si fuera un pomelo, ¿no? Más o menos. Bueno, entonces hay un flujo incidente, esa bola, o esa esfera, o esa partícula esférica, tiene un diámetro D, hay un flujo incidente, que tiene una velocidad uniforme V, ¿verdad? Que en este caso ejercerá sobre la partícula una determinada fuerza de arrastre que en un principio le vamos a llamar F sub D. El fluido ambiental, el fluido circundante, tiene una densidad ρ y una viscosidad mu. Esto es lo que nos dice el enunciado de este problemita. Entonces, la consigna es, bueno, determinar la forma matemática que va a tener la ecuación que nos sirve para calcular la fuerza de arrastre que ejerce el fluido sobre la partícula. Entonces, lo planteamos al principio en términos de una relación funcional. ¿Esa fuerza de arrastre de qué va a depender? Bueno, obviamente dependerá de la velocidad del flujo incidente, ¿verdad? Seguramente cuanto mayor sea la velocidad v del flujo incidente, mayor va a ser la fuerza, ¿verdad? O sea, aquí seguramente habrá una proporcionalidad con respecto a v y quizás con v elevado a un determinado exponente. Obviamente dependerá de el tamaño de la bolita, ¿verdad? Del diámetro D. Pues probablemente cuanto mayor sea el valor de D, ¿verdad? Mayor va a ser el obstáculo interpuesto por el flujo, y el flujo va a ejercer una presión, a igual presión, la fuerza va a ser mayor porque la fuerza es presión multiplicada por área, ¿verdad? O sea que también depende de D. Y obviamente depende de la viscosidad y de la densidad, ¿no? Entonces la relación funcional va a ser que F sub D es una función de F de ρ y mu. Podemos transformar esta relación funcional en una relación funcional homogénea, ¿verdad? Es decir, igual a cero, ¿verdad? Considerando tanto la variable dependiente como las 4 variables independientes que hemos indicado aquí. Entonces tendremos una función f minúscula sub 0, que es distinta de la f esta, f sub 0, que ¿de quién? De las 5 cantidades que aparecen aquí, igual a 0. Entonces pasamos a aplicar el teorema Pi. Tenemos un fenómeno físico para estudiar, el cual depende de 5 variables, ¿verdad? O sea, n es igual a 5. En ese fenómeno están involucradas 3 dimensiones fundamentales. Están involucradas la masa, la longitud y el tiempo, ¿verdad? O sea que m es igual a 3. Por lo tanto, tendremos n menos m, 5 menos 3, igual a 2. Es decir, vamos a tener 2 parámetros adimensionales que nos permiten describir claramente el fenómeno involucrando esas 5 variables que teníamos al principio. Entonces aplicamos el teorema Pi. Para poder aplicar el teorema Pi, rápidamente tenemos que recordar las dimensiones asociadas a cada una de las cantidades involucradas: fuerza, velocidad, diámetro, densidad y viscosidad dinámica. Tenemos aquí las dimensiones
asociadas a esas cantidades, y vamos a adoptar 3 variables de repetición que involucren entre sí a las 3 dimensiones fundamentales M, L y T. Entonces, tenemos que como variable de repetición tenemos B, D y Rho. B, D y Rho. Bueno, hacemos la aplicación del análisis dimensional, calculamos pi1 y pi2, ya sabemos, expresamos en forma dimensional, tenemos las ecuaciones y los resolvemos, encontramos estos valores, eso ya lo sabemos hacer, ¿verdad? Entonces, los parámetros pi que resultan son pi1 y pi2 es este otro. Vamos a inspeccionarlo un poquitito mejor. Si miramos a el pi2, vamos a ver que es un parámetro que involucra a la viscosidad mu y se observa que tiene más o menos la pinta de un número de Reynolds dado vuelta, ¿no? Fíjense que tenemos aquí densidad por una velocidad característica, por una longitud característica, y aquí tenemos viscosidad. O sea que es un número de Reynolds dado vuelta. Entonces podemos invertirlo a ese pi2 sin perder el sentido físico del mismo, y va a ser un número de Reynolds. Mientras que el otro es una fuerza dividida, ¿verdad? Una fuerza de tipo inercial, ¿verdad? Una fuerza dividida, una fuerza, que en este caso es una fuerza de arrastre, dividida una fuerza de tipo inercial, es un parámetro del estilo número de Euler, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa fuerza de arrastre se debe un poco a la variación de la presión y a la variación, digamos, y también tiene que ver con la rugosidad de la superficie. Entonces, nuestra relación funcional de los dos pi va a ser esta. F mayúscula, que es distinta de la F y de la F sub 0 que habíamos visto antes, ¿verdad? Es distinta de esta F y de esta F sub 0. Es una F sub 0 mayúscula, es una F mayúscula que nuclea los dos parámetros adimensionales igual a 0. De ahí podemos despejar uno de los parámetros en función de del otro. Fd es la función phi de este parámetro que es un número de Reynolds. De donde finalmente despejamos Fd, que va a ser esta función del número de Reynolds, le vamos a llamar phi de Re, multiplicado por lo que tenemos aquí en el denominador, que es Rho por d cuadrado por b cuadrado. Entonces, esta va a ser la forma, esta que está aquí recuadrada en verde, va a ser la forma que va a tener la relación funcional que nos sirve para expresar esa fuerza. La forma de esa relación funcional está dada justamente por un coeficiente, ya vamos a ver, que se llama coeficiente de arrastre y lo simbolizamos por C sub d, que depende del número de Reynolds, y que se lo determinará experimentalmente, porque el análisis dimensional nos provee únicamente la forma que tiene la función, lo cual ya es mucho, pero no el valor de esa función. El valor de esa función lo tenemos que determinar experimentalmente haciendo una serie de experimentos, como les decía, midiendo las otras cantidades involucradas y despejando esa función. Una aplicación, es decir, la forma final que se expresa para esa expresión, la tengo aquí bien grande, nos dice que la fuerza de arrastre, F sub d, el subíndice D viene de drag, ¿no? En inglés arrastre es drag. Entonces, por eso le ponemos el subíndice D para simbolizar fuerza de arrastre. Va a ser C sub D, que es el coeficiente de arrastre, por esto que está aquí, que es Rho por B cuadrado, y aquí nos aparecía el diámetro al cuadrado, ¿verdad? El diámetro al cuadrado es proporcional a la superficie de la esfera proyectada sobre un plano normal a la dirección del flujo incidente. Sobre un plano normal a la dirección del flujo incidente, que es, cuando nosotros proyectamos una esfera sobre un plano, ¿qué figura nos da? Nos da un círculo, ¿verdad? ¿Y cuál es el área del círculo? Pi por diámetro cuadrado sobre 4. Entonces, esta aquí que le ponemos el A con el subíndice de perpendicular, nos indica que es
el área proyectada de la figura, en este caso es una esfera, sobre el plano normal, la dirección del flujo incidente. Y un medio de ρ por b cuadrado es lo que se llama presión de estancamiento, es el valor de la presión en este punto, de la presión dinámica, ¿no? Entonces, los experimentos que se hacen para determinar el coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds, coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds, se hacen, digamos, para un sinnúmero de condiciones, para muchísimas condiciones se van estudiando. ¿Y cómo se va estudiando eso? Bueno, aumentándole las velocidades del ventilador que aplica sobre el túnel de viento su aire en velocidad, ¿no? Entonces, si se va aumentando progresivamente la velocidad, manteniéndose constante todos los otros parámetros, se va aumentando proporcionalmente el número de Reynolds. Entonces, para número de Reynolds bajo, tenemos esta configuración donde no hay separación. Llega un momento, ¿verdad?, en la que comienza una separación permanente aquí, pero hay una convergencia rápida aquí atrás, no alcanzan a desarrollarse todavía ningún tipo de estelas, sino que son únicamente zonas de recirculación hacia corriente abajo del obstáculo. Hay un puntito donde ya comienzan a desarrollarse estelas alternadas. Aquí esto se llama cache de vórtices o franja de vórtices de von Karman. Luego se produce, digamos, una estela de un cierto espesor y finalmente una estela de alta velocidad, ¿no? Más estrecha, aquí una estela, digamos, ancha, y aquí una estela más estrecha, y el coeficiente de arrastre va progresivamente decreciendo en forma gradual hasta que este punto donde se rompe la estela aquí, se produce una brusca caída, ¿verdad? Y tiene esta forma. Esto es un poco, nos indica los 5 estadios en los que se desarrolla, ¿verdad? A medida que va aumentando el número de Reynolds, esta variación de las características del flujo alrededor de la esfera. Si ustedes se fijan en esta instancia de velocidades bajas, todavía el flujo alrededor de la estela es un flujo laminar. El flujo alrededor de la esfera es un flujo laminar, ¿verdad? Y por lo tanto, digamos, el número de Reynolds todavía adquiere valores bajitos. Ese rango donde todavía el flujo es laminar, justamente se llama rango de Stokes. Porque Gabriel Stokes fue uno de los primeros que estudió este fenómeno y determinó un número de Reynolds que se relaciona en forma inversa con el coeficiente de arrastre. En esta zona se ha determinado experimentalmente que esta línea es una recta, este segmento es una recta, en donde el coeficiente de arrastre vale 24 sobre el número de Reynolds. 24 sobre el número de Reynolds. Y a partir de ahí comienza a decrecer prácticamente en forma asintótica hasta que tiende a horizontalizarse, y después hay una brusca caída donde hay, digamos, una ruptura de esta estela y el ancho de la estela decrece, ¿no? Bueno, el experimento se ha desarrollado utilizando otro tipo de cuerpos, ¿no? También, aparte de usar una esfera, se puede usar, por ejemplo, un cilindro. Y aquí tenemos las dos curvas que resultan para el coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds, tanto para una esfera, que sería esta línea continua sería para una esfera lisa, y esta línea de trazo sería para un cilindro liso. ¿En dónde están identificados estos 5 puntos de comportamiento característico que veíamos antes, ¿no? La zona laminar, donde el coeficiente de arrastre es 24 sobre el número de Reynolds, y obviamente esta posición de cada uno de estos puntos A, B, C, D y E, que define
cada uno de estos 5 patrones de comportamiento que habíamos visto aquí varía de acuerdo a la geometría del cuerpo. Están ubicados en determinado sector para esferas, en determinado sector para cilindros, pero siempre se pueden identificar cada uno de estos estadios en la curva de coeficiente de arrastre versus número de Reynolds. Aquí tenemos de nuevo ese comportamiento, digamos, recordando un poquito lo que habíamos visto antes, ¿no? Zona de no separación, zona de burbuja de separación constante, ¿verdad? Donde todavía no se forma la estela de vórtices, una calle de vórtices de von Karman oscilante, ¿verdad? El desarrollo de una capa límite laminar con una estela turbulenta bien ancha, y el desarrollo de una capa límite turbulenta con una estela turbulenta bien angosta, ¿no? Las 5 estadios. Aquí tenemos nuevamente con otros objetos, ¿no? La línea continua es una esfera, aquí tenemos un disco, es decir, una placa como si fuera una moneda interpuesta, ¿verdad? Normalmente al flujo sería esta curvita que está aquí con línea de trazo. Y aquí tenemos otros dos objetos que sería un elipsoide alargado, es decir, una cosa como con forma de huevito simétrico, ¿no? El elipsoide alargado, y aquí tenemos, por ejemplo, un ovoide elongado, que sería como un cuerpo aerodinámico, como si fuera un torpedo o el fuselaje de un avión, ¿eh? Distintos objetos, distintas curvas en el plano C sub D versus número de Reynolds. Una aplicación que es muy importante para ustedes, ingenieros hidráulicos, cuando estudien transporte de sedimentos, lo vamos a volver a recordar este tema, pero se los traigo a colación porque constituye una aplicación muy importante en el estudio de los sedimentos. Se hace estudiando la velocidad de caída de partículas en un fluido en reposo. Yo me acuerdo que cuando yo entré en la UNCE, yo estudié en la UNCE desde el año 79 hasta el año 85, ¿verdad? Ustedes ni siquiera eran proyectos de vida. Bueno, en aquella época, les digo esto porque estuve averiguando y me dijeron que ya no lo hacen. Pero en aquella época hacíamos en Física 1 un experimento que era justamente el estudio de las leyes de decantación de partículas y la ley de Stokes, que se hacía en una probeta como esta llena de agua, en la cual le lanzábamos, ¿verdad? Una bolita lisa, una bolita de esas de cristal, ¿no? Que son con las que uno cuando es niño juega a las bolitas, ¿no? ¿Ustedes conocieron eso? Sí, Inge, la lecherita y todo eso. Ah, esa. Sí, me acuerdo. Bueno, porque los niños de ahora ya juegan directamente con las tablets y los celulares, ¿no? No salen a jugar con las bolitas como en mi época. Bueno, era una bolita de cristal, que es fácil ir ahí a una mercería o a una juguetería y por ahí conseguirla. En aquella época al menos era así. Y bueno, y la probeta está graduada, ¿verdad? Se la lanza, como se la lanza del reposo. Inicialmente la bolita la esferita, desarrolla un movimiento, ¿verdad? Uniformemente acelerado, porque parte de una velocidad igual a 0 hasta un punto en el que alcanza una velocidad de régimen, ¿verdad? A partir de la cual ya viaja hacia abajo a una velocidad constante. ¿Por qué? Porque a partir de este punto ya se igualan, ¿verdad?, las fuerzas de gravedad de la bolita sumergida con las fuerzas de arrastre que le imprime, o la fuerza de resistencia que le imprime el fluido, ¿verdad? O sea, que en esta zona, desde este punto a un punto como la medimos haciendo un top de cronómetro, ¿verdad? Aquí, entonces como conocemos la distancia recorrida y conocemos el tiempo, porque iniciamos y cortamos el cronómetro, podemos conocer la velocidad constante en la que viaja desde aquí hasta aquí, ¿eh? Entonces aquí tenemos dos zonas, una zona, ¿verdad?, en la que si le llamamos W
a la velocidad de caída de la bolita en el medio fluido, aquí en esta zona W varía entre 0 hasta que adquiere un valor WS mayúscula, que sería la velocidad de régimen que se mantiene constante en todo este lapso, en toda esta longitud, donde aquí tenemos un movimiento acelerado y aquí tenemos un movimiento permanente y uniforme, ¿verdad? Entonces, para poder estudiar el movimiento de esa bolita, tenemos que identificar las fuerzas actuantes. ¿Cuáles son las fuerzas actuantes? Bueno, el peso de la bolita, que lo conocemos como dato porque lo podemos medir afuera, ¿verdad? En una balanza, sería la principal fuerza de gravedad, F sub G sería el peso de la bolita. El empuje de Arquímedes, ¿verdad? O también se llama fuerza boyante. Recordemos el principio de Arquímedes: todo cuerpo sumergido en el seno de un fluido recibe un empuje ascendente que es igual al peso del volumen del fluido desalojado. FB, fuerza de Arquímedes o empuje boyante. Y FD sería la fuerza de arrastre debido a los efectos viscosos del fluido alrededor de la bolita. Entonces, planteamos, ¿verdad?, con este esquema de cuerpo libre, donde tenemos la fuerza de gravedad, peso de la partícula, fuerza boyante o de flotación o fuerza de Arquímedes, FB, y FD, fuerza de arrastre o fuerza viscosa, planteamos el equilibrio, que sería sumatoria de fuerzas en el sentido vertical igual a 0. Y vamos a tener F sub G, ¿verdad?, menos F sub B y F sub D. F sub G apunta hacia abajo, F sub B y F sub D apuntan hacia arriba. Por eso tienen signos diferentes. ¿Cómo calculamos cada uno de ellos? Bueno, el peso de la partícula es el peso específico por el volumen de la partícula, ¿verdad? Llamémosle, como la partícula es una partícula de material sólido, por eso lo identificamos con el subíndice S. Gamma S por B sub S, que sería peso específico por volumen. El volumen de una esfera, pi por diámetro al cuadrado sobre 6. Y gamma S va a depender del material, ¿verdad? Si es cristal, si es acero, ¿verdad? Podemos tirar también. Nosotros usamos partículas de acero, bolitas de acero, que son las que se extraen de los rulemanes, ¿no? De los rodamientos, bolitas de acero inoxidable, y que se visualiza mejor porque cuando en aquella época, cuando las filmaba, las filmadoras eran analógicas, ¿no? No son como ahora que son digitales y las podemos filmar con el propio celular, ¿no? Entonces en aquella época las filmábamos con una filmadora, con un mamotreto así, que se registraba en una cinta, ¿no? Como un cassette. Bueno, esa sería la fuerza de gravedad. La fuerza de Arquímedes, que le llamamos F sub B, está ejercida por el fluido. Entonces, el peso específico del fluido por el volumen del sólido, o sea, la única diferencia con que aquí aparece el gamma del fluido. Y la fuerza de arrastre, la que acabamos de calcular, es coeficiente de arrastre por el área proyectada por, digamos, ρ por la velocidad, que es WS, en este caso, elevado al cuadrado sobre 2. El área es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Igualamos todas estas cosas, nos queda esta expresión, de donde despejamos WS y nos queda esta expresión. Fíjense que el resultado de este análisis nos indica que la velocidad de caída de la partícula del medio fluido depende de la raíz cuadrada del diámetro de la partícula, la raíz cuadrada de este valor delta. Delta es ρ sub S menos ρ sobre ρ. No lo he puesto aquí. Delta es ρ sub S menos ρ sobre este ρ que pasa dividiendo aquí, ¿no? Cuando despejemos WS de esta expresión, nos queda aquí doble de ρ sub S menos ρ sobre ρ. Se llama densidad relativa, ¿verdad?, del cuerpo sumergido. Densidad relativa del cuerpo sumergido. Y depende de la inversa de la raíz cuadrada del coeficiente de arrastre. Por eso es importante estudiar el coeficiente de arrastre como lo hicimos en estas curvitas que aparecen aquí. Esta, ¿verdad? Entonces, ese C sub D lo vamos a sacar aquí en función del número de Reynolds, ¿verdad? En función del número de Reynolds,
y la curvita. Pero ¿qué problema tenemos? Que dentro del número de Reynolds está metida la velocidad. Entonces vamos a tener que hacer tanteos, suponer un valor de la velocidad, calcular el C sub D, recalcular el valor de la velocidad y compararlo con el que habíamos supuesto hasta llegar a un momento que lo podamos hacer igualar, ¿verdad? Esto se puede hacer con en Excel, por ejemplo, con un comando que se llama goalseek, o si no, con otro comandito que se llama solver. Lo podemos hacer en Excel, o podemos hacer un programito, o podemos tantear en el Excel, empezar a darle valores hasta que el WS supuesto sea igual al WS calculado. Y de esa manera resolvemos la velocidad de sedimentación de una partícula esférica en un medio fluido. Esta misma técnica se ha perfeccionado en la actualidad con recursos digitales, justamente con filmadoras de alta velocidad. Cuando digo la velocidad de filmación, son la cantidad de cuadros por segundo que puede registrar en la película, la filmadora. Antes eso era muy limitado, ¿verdad? Ahora se pueden registrar muchísimo más cuadros por segundo, inclusive con las filmadoras que vienen en los teléfonos celulares. Ni que hablar de las filmadoras profesionales. Ustedes han visto que cuando filman el gol de Messi, ¿verdad? Se va viendo cómo va girando la pelota en el aire. Bueno, esas son una cantidad inmensa de cuadros por segundo que va registrando esa filmación, ¿no? O sea que las que aparecen en Full HD y todo eso, actualmente se pueden estudiar muy detalladamente todas estas cosas, ¿no? De hecho que una de las cosas que incide es, y como comentábamos hace un ratito, la rugosidad de la superficie envolvente de el objeto, en este caso de la bola, ¿no? De la esfera. Por eso es que volvemos a recordar la importancia que reviste el estudio de la rugosidad superficial, y en ese caso, ¿verdad? Cobran mucha relevancia los experimentos, ¿verdad?, que se hicieron en su momento por parte de Nikuradse, en cuanto a expresar, ¿verdad?, el valor de la velocidad sobre la velocidad de corte en términos de esta función logarítmica, donde el efecto de la rugosidad se puede expresar a través de K sub S, que sería la rugosidad absoluta. En el caso de los experimentos de Nikuradse, recordarán que se trataban de granitos de arena pegados en la superficie sólida, y A sub T, que se llama función de textura. A sub T se llama función de textura. Esa función de textura se puede calcular en función de otro número de Reynolds. Otro número de Reynolds, que es un número de Reynolds que se forma con la velocidad de corte como velocidad característica, con la rugosidad absoluta como longitud característica sobre la viscosidad cinemática. Que en realidad ese número de Reynolds, que se llama número de Reynolds de corte, es proporcional a través de esta expresión 5K sub S sobre delta, es proporcional en forma inversa, inversamente proporcional a delta, que sería el espesor de la capa límite. El espesor de la capa límite. Bueno, esto es un poco el contexto teórico de esta temática. Es importante la bibliografía que vamos a usar para profundizar un poquito el conocimiento de esta temática. A mí es donde más me gusta cómo está desarrollado este punto, es en este libro, que, bueno, yo lo tengo en inglés, pero también hay una edición que está en español ya, ¿no? Que es Mecánica de Fluidos, Fundamentos y Aplicaciones, de Sengel y Zimbala, ¿no? Sengel y Zimbala, estos son los autores. Yo lo tengo aquí en inglés, pero hay una versión que está en español que no lo he podido encontrar en mi disco, pero alguna vez lo descargué de internet y si lo buscamos lo podemos encontrar. De todo modo, el inglés técnico es muy sencillo, así que no hay problema en que lo podamos ojear. Vamos al índice de contenidos aquí, Sengel y Zimbala. Están viendo bien, ¿no? Están viendo bien, esto es un PDF, no es
Sí, Sí, se se ve ve bien. bien. No es un PowerPoint, ¿no? Vamos al índice de contenido y vamos al capítulo 11. El capítulo 11 es este que está aquí, que dice flujo sobre cuerpos, arrastre y sustentación. Vamos al capítulo 11 que está aquí, ¿no? Este es el capítulo 11 y, bueno, está toda la base teórica que acabamos de ver, donde nos indica, es muy ilustrativo este libro, es muy bueno en este sentido, un poco los problemas prácticos que yo les mencionaba, ¿eh? En muchos problemas de la vida real, lo que les mencionaba en la introducción, ¿verdad? En muchos problemas de la vida real están involucrados esto de las fuerzas que ejercen los fluidos sobre los cuerpos, ¿no? En vehículos aeronavegables, ¿verdad? En aeronavegación, en el efecto del viento sobre las estructuras, sobre las construcciones, en temas de energía, como serían turbinas eólicas por efectos del viento. Estos problemas típicos, ¿verdad? Este libro hace hincapié en las aplicaciones básicas de esta temática, ¿no? ¿En qué otras situaciones? Bueno, en el efecto de los fluidos sobre cuerpos de geometría regular o geometría irregular. Por ejemplo, sobre cilindros, ¿verdad? Cilindros son geometrías regulares, entonces se puede representar, porque el cilindro es una superficie de revolución, se puede representar como si fuera un flujo bidimensional axisimétrico, ¿verdad? Con simetría axial. Lo mismo en una bala, ¿verdad? Una bala que tiene una forma preconcebida, que tiene un cuerpo cilíndrico con un extremo aguzado, es un flujo axisimétrico, ¿verdad? Sin embargo, un automóvil ya es un flujo tridimensional, ¿no? Porque tiene varias superficies exteriores, ¿verdad? Con distintos grados de curvatura en múltiples direcciones que implican que el fluido alrededor del mismo va a ser tridimensional. Fíjense, el tema de la aerodinámica de los vehículos ha experimentado un desarrollo dramático en el sentido positivo, ¿no? Les estoy hablando, desde la invención original y el desarrollo inicial de los automóviles hasta la versión actual, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio lo único que se procuraba, no obstante que los primeros desarrollos de los automóviles fueron prácticamente en simultáneo con los experimentos de Prandtl. Cuando empezaron a salir los primeros automóviles, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los desarrollos de la mecánica de fluidos moderna y del concepto de capa límite de Prandtl que habíamos visto eran a principios del siglo XX, 1904, por ahí. Pero antes no había mucha interacción inmediata entre los que investigaban en un laboratorio de física y los que hacían fabricación industrial o desarrollo de prototipos para la industria. Y por lo tanto tardaban mucho, y el principal interés fue en otorgarle propulsión a los vehículos, y no sabían muy bien que la aerodinámica jugaba un rol importante hasta que empezaron a darse cuenta cuando el viento los volcaba o cuando gastaban mucho combustible para vencer la resistencia del aire, de lo importante que era la aerodinámica, ¿verdad? Por lo tanto, los vehículos han evolucionado desde perfiles muy toscos inicialmente hasta perfiles extremadamente aerodinámicos en la actualidad, ¿no? Ustedes saben que la potencia es importantísima en relación a la aerodinámica. ¿Por qué? Porque la potencia es el producto de la fuerza por la velocidad, ¿verdad? Y como la fuerza es proporcional al coeficiente de arrastre, ¿verdad? Bueno, directamente proporcional al coeficiente de arrastre, lo acabamos de ver. F sub D es C sub D, ¿verdad? Por A, por B cuadrado, por Rho, B cuadrado sobre 2. Bueno, imagínense la diferencia de potencia que es necesario imprimirle a un vehículo de un perfil aerodinámico tosco para alcanzar una velocidad dada, por ejemplo, 60 millas por hora. Esto es más o menos 100 kilómetros por hora.
había que imprimirle 70 HP a este vehículo, mientras en este con 50 HP se consigue sin ningún inconveniente, lo cual redunda en un ahorro significativo, ¿verdad? Casi un 40% de ahorro de combustible. Si consideramos que el consumo de combustible es directamente proporcional a la potencia que se gasta, ¿verdad? 70 menos 50 es 20, 20 sobre 50 es 0,4, 40% de ahorro, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia, todo este relato que hacen los amigos Segnel y Simbala, la importancia de estudiar adecuadamente las fuerzas sobre los cuerpos sumergidos. Paralelamente a la fuerza de arrastre está la fuerza de sustentación, que es la fuerza que tiende a levantar el cuerpo, ¿no? La fuerza de arrastre se opone al cuerpo y la fuerza de sustentación tiende a levantar. En general, la fuerza de resistencia global es oblicua y tiene dos componentes, una componente de la sustentación y otra componente es el arrastre. Ambas se obtienen por integración de la distribución de presiones alrededor del cuerpo. Esa integración puede ser sencilla en determinadas superficies, como las superficies bidimensionales, y puede ser extremadamente compleja en determinadas superficies, como las superficies tridimensionales, que serían los automóviles. Otros efectos de la fuerza, bueno, se ven en la naturaleza, ¿verdad? Como el efecto aerodinámico del viento incide sobre objetos naturales interpuestos, como pueden ser los árboles, y esto se puede ver mucho aquí en Santiago en el verano, donde los vientos asociados a las tormentas de verano son de alta intensidad, ¿verdad? Con velocidades y con ráfagas muy fuertes que ustedes han visto que siempre producen caídas en el arbolado urbano, justamente por efecto del drag, ¿no? Y uno de los problemas en los que más se aplica la teoría esta de las fuerzas sobre los cuerpos sumergidos es en la aerodinámica. Aquí tenemos un perfil alar donde la fuerza resultante, como les decía, es una fuerza generalmente oblicua que tiene dos componentes. La componente horizontal es la fuerza de arrastre y la componente vertical es la fuerza de sustentación. La fuerza de sustentación tiene el subíndice L, porque sustentación en inglés es lift. Y bueno, obviamente se calculan por descomposición en Pitágoras las dos componentes de la fuerza. Fíjense que esto se reduce, ¿verdad? Como consecuencia de desarrollar una integral, ¿verdad? Una integración alrededor de la distribución de presiones alrededor del cuerpo. Donde tenemos las presiones, que son las fuerzas normales, negras, y la fricción, que son las fuerzas de corte, estas magenta. Entonces, haciendo una integración de las fuerzas alrededor del cuerpo, calculamos mediante la integral de la distribución de presiones y de la distribución de corte, las dos fuerzas de arrastre y sustentación respectivamente. Aquí están los efectos de capa límite que habíamos visto. Los efectos de capa límite que habíamos visto. Y como les decía, el efecto de separación cuando tenemos una placa normal a la incidencia del flujo. El efecto de las líneas de corriente y cómo las presiones son positivas en la cara frontal y en la cara inferior del cuerpo, negativa en la cara superior. Esto genera, ¿verdad?, que la fuerza de sustentación domine y es lo que lo ayuda justamente a los aviones a mantenerse en flotación, ¿verdad? Los coeficientes de arrastre se calculan respectivamente de acuerdo a estas integrales, calculando los coeficientes de arrastre sobre las superficies elementales. Bueno, hay aquí el problema que estudiamos, recién, ya está visto, y cómo los fabricantes de automotores, han hecho uso extensivo
uso extensivo de experimentos en túneles de viento para hacer sus diseños, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que este es un automóvil de Volkswagen, ¿no? Que se llama New Beetle. Seguramente lo deben haber conocido, ¿no? Aquí en Santiago hay algunos circulando en la calle, pero ha sido un automóvil que hace unos 10, 15 años se puso muy de moda por una película de Disney que justamente tenía la contrastación del viejo Beetle, que era el escarabajo antiguo, el vehículo emblemático de Volkswagen de la década del 30, 40, con la irrupción de este nuevo vehículo, bueno, que justamente tratando de mantener el aire original de la marca, que se llama Family Feeling en inglés, ¿verdad? Desarrollaron una versión completamente rediseñada, optimizando el coeficiente de arrastre. En Internet se pueden encontrar muchas páginas donde están los estudios de detalle de este vehículo. Más ejemplos, como en túneles de viento se puede estudiar el efecto sobre distintos cuerpos, ¿no? Aquí sobre una placa plana paralela, que es, fíjense, la estela de vórtices aquí. Cuando esa placa se la gira a 90 grados y se la pone normal al cuerpo, fíjense, estas son las líneas de corriente, ¿no? Y este es el patrón de flujo con la turbulencia. Son fotografías tomadas con la ayuda de trazadores. Y alrededor de una esfera o un cilindro, no me acuerdo qué era esto. Este era un cilindro. Este es un cilindro, alrededor de un cilindro, ¿verdad? Fíjense cómo es el patrón de flujo, las líneas de corriente, las que constituyen el flujo externo y las que se ven afectadas por efecto de la presencia de este objeto que desarrolla ese patrón de tipo turbulento. La distribución de presiones y de corte que ya hemos visto, y los coeficientes de arrastre en función del número de Reynolds. En este caso en función del factor de forma, para el caso, ¿verdad?, de el coeficiente de arrastre en función de L sobre D, donde L es la longitud mayor y D es la longitud menor de este cilindro de base elíptica. Aquí tenemos un ejemplo de separación del flujo en una cascada. Aquí tenemos un promontorio rocoso, ¿verdad? Como por ejemplo la catarata del Iguazú. Imagínense ustedes cómo se produce la separación del flujo ahí en la zona de lanzamiento. Y hay un sinnúmero de ejemplos, ¿no? El estudio de un cilindro circular, de un perfil alar. Bueno, hay un sinnúmero de ejemplos de distintas formas de objetos con sus respectivos coeficientes de arrastre. Objetos bidimensionales y objetos tridimensionales. Distintos tipos de vehículos, automóviles, camiones, paracaídas, bicicletas, el mismo efecto que ejerce el fluido, el viento sobre las personas. Cada objeto es cuantificable mediante experimentos en cuanto al coeficiente de arrastre que el mismo ejerce. Denme 2 segunditos que voy a tomar un vasito de agua. Bueno, como les decía, este libro de Cengel y Zimbala es muy completo respecto a la información que contiene. Inclusive les diría que el alcance excede un poquitín los objetivos de nuestro propio curso,
pero una leída a nivel informativo no está nada mal, ¿no? Sobre esta temática hay mucho material también en internet, en YouTube. Por ejemplo, el estudio de los perfiles aerodinámicos con distintos números de Reynolds de un vehículo antiguo y un vehículo moderno, como son los patrones de flujo, ¿verdad? Alrededor de vehículos de distinta generación. El estudio de ustedes que dijeron que podrían andar en bicicleta, ¿verdad? Del coeficiente de arrastre y cómo se ha perfeccionado en los últimos años tanto la velocidad, tanto la postura del ciclista, ni que hablar de la propia bicicleta en cuanto a los diámetros de las ruedas y hasta los materiales, ¿verdad? Fibra de carbono y todo eso, la postura y hasta los diseños del casco para variar el coeficiente de arrastre, ¿verdad? Conforme a esas situaciones, ¿no? Y conseguir mejores performance mediante ahorro de energía. Aquí hay muchos problemitas resueltos. Quizá hagan un par de ejercicios de algunos de estos problemitas en forma ilustrativa como para poder resolverlo. Y bueno, está todo el desarrollo de capa límites que ya lo habíamos visto. Al mismo tiempo que tenemos este libro, Zengel y Simbala, hay 2 capítulos de otros libros que están traducidos al español. Uno de ellos es el Francini, que yo lo que he hecho ha sido extractar el capítulo respectivo. Aquí lo estoy abriendo al Francini, que en este caso es el capítulo nuevo del libro de Mecánica de Fluidos de Francini, que ya está en español, donde hace el tratamiento de las fuerzas sobre cuerpos sumergidos, y un poco este es el capítulo que yo les recomiendo para estudiar, ¿no? El de Zengel y Simbala a modo informativo y a modo ilustrativo, porque la calidad de los esquemas es muy buena, y los ejemplos son muy lindos, pero el desarrollo del tema está aquí, ¿verdad? En este capitulito que son 17 páginas nada más, donde está la fuerza sobre el cuerpo sumergido, y los distintos ejemplos, partiendo del concepto de capa límite, ¿verdad? Todo lo que hace a la capa límite, que nosotros ya lo vimos en una clase anterior, lo refrescamos un poquitito ahora, ¿verdad? Una primera parte completamente de capa límite, con sus respectivos ejercicios, y después la segunda parte de continúa capa límite. La segunda parte ya propiamente de fuerza sobre cuerpos sumergidos. El efecto de separación, ¿verdad? El valor de este gráfico lo vimos también en una de las presentaciones de PowerPoint que le pasé hace un ratito. La velocidad de caída de una esfera, los ejemplos de los coeficientes de los automotores y de cómo han evolucionado en el tiempo, y de los camiones sin y con deflector. El ejemplo de la velocidad de caída, los coeficientes de arrastre de distintos cuerpos, y un poco de perfiles alares, flujo alrededor de un cilindro, siguen los perfiles alares, y los diagramas, o sea, cálculo de los coeficientes de resistencia para el coeficiente de arrastre para distintos elementos. Este es en cuanto al libro de Francini. Y el otro es el libro de James. El libro de James también tiene un capítulo de estudio de las fuerzas sobre cuerpos sumergidos dentro del estudio de la teoría de la capa límite. Aquí está arrastre sobre cuerpos sumergidos. El James es más antiguo, ¿no? El James es más antiguo, tiene mucho menos contenido,
Pero bueno, también se los voy a pasar para que lo tengan a los dos con la, diríamos, ventaja relativa de que está en español. Siempre hace referencia a ejemplos de la misma naturaleza, ¿no? Lo de que serían los automóviles antiguos respecto de cómo han ido evolucionando en el tiempo en comparación con los automóviles más modernos, ¿verdad? Flujo alrededor del cilindro, flujo alrededor de un perfil alar, ¿verdad? Bueno, etc. Entonces, la bibliografía Francini como bibliografía fundamental, complementada con James y complementada con Sengel y Zimbala. Yo le mando, por las dudas, estos tres, ¿no? Estos tres, con la salvedad de que les decía de que le mando estos tres, ¿no? Sengel y Zimbala, Francini y James. Con la salvedad de que, como les decía, el Sengel que lo tengo yo aquí es el que está en inglés. Lo voy a tratar de localizar a la versión en español, que estoy seguro que la descargué en algún momento, pero no la encontré. Y la versión en inglés tiene mejores los dibujitos, ¿no? O sea, esto que les acabo de mostrar. Así que con esto llegamos al final de este tema. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Fundamentalmente lo que hay que saber es el efecto de las fuerzas, cómo se calculan, partiendo por un lado de la análisis dimensional y por otro lado mediante el estudio a través del coeficiente de arrastre en túneles de viento o en laboratorio. ¿Alguna duda, algún comentario? Inge, Sí. el coeficiente de arrastre va a depender nada más del material a utilizar. No, depende de la forma, porque en el número de Reynolds está metido un parámetro de forma, ¿verdad? Que es el número de Reynolds es una velocidad característica por una longitud característica. Esa longitud característica es un parámetro de forma. En el caso de un cilindro y en el caso de una esfera, es el diámetro. En el caso de un perfil alar, es la longitud, ¿verdad? En el otro punto donde está metido la forma es en el área proyectada, ¿verdad? Una esfera se proyecta como un círculo, un cilindro se proyecta como un rectángulo, un perfil alar se proyecta como un trapecio, ¿verdad? Porque va bajando el espesor. El perfil de un ala de un avión, cuando lo cortamos, se proyecta como un trapecio. O una partícula irregular se proyecta como una figura plana irregular, ¿verdad? Una casa, por ejemplo, se proyecta como una cosa, como un cuasi hexágono, si el viento le incide frontalmente a una casa a dos aguas, si le incide lateralmente, se proyecta como un rectángulo, si le incide en forma oblicua, se proyecta como un polígono, ¿verdad? Bueno, ahí está, depende de la forma. Y también depende de la textura de la superficie. Como les decía, una bolita lisa genera un efecto de resistencia menor que una bolita rugosa. ¿Ah? Entonces, por la tensión de corte que se desarrolla en el contorno. Por eso es que el coeficiente de arrastre está contemplando todas esas cuestiones. Todas esas cuestiones. En definitiva, es función del número de Reynolds y de factores de forma y de rugosidad. Y como era el factor de fricción en tubería, ¿se acuerdan que era una función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa? En este caso es lo mismo. En este caso es lo mismo. Ah, bien, ahí me quedó más claro. Gracias, Inge. Bien, bien. ¿Alguna otra consulta? Por mi parte, no, Inge. No, nada más, Inge. Bueno, miren, yo les voy a mandar el material como siempre y ahí con Juan Cruz van a hacer algunos ejercicios y van a ver un poquito más ejemplos de lo que serían lo que sería este tema. Como les digo, es un tema de enorme interés para los ingenieros aeronáuticos, ¿verdad? Para los especialistas en aeronavegación, de enorme interés. Para nosotros, los ingenieros civiles, los ingenieros hidráulicos, los fundamentales problemas de aplicación que tenemos son, en el caso de hidráulica fluvial, la fuerza que ejercen los fluidos sobre obstáculos sumergidos,
que van desde los propios sedimentos fluviales, o sea, los granitos de arena o los granos de grava que hay en el fondo de los ríos, hasta objetos interpuestos en el flujo, ¿verdad? Que pueden ser pilas de puentes, estribos de puentes, espigones, o la parte sumergida de las embarcaciones, ¿verdad? Si una embarcación está a la deriva, la corriente la transporta en función de cómo es el perfil de la parte que está abajo de la línea de flotación, ¿verdad? Quizá acompañada por la perfil, por el perfil que aparece arriba, donde el otro fluido, que es el aire, lo impulsa, ¿verdad? En el caso de los ingenieros estructurales, la aplicación que tiene este tema fundamentalmente tiene que ver con la fuerza del viento sobre las estructuras. En el caso de los deportistas, bueno, los que hacen deportes que se juegan con pelotas, como les decía, largo y tendido. En el caso de los deportistas que hacen deportes como navegación a vela o como windsurf o como kitesurf, ¿verdad? También es muy importante el estudio de las fuerzas aerodinámicas que ejerce el viento sobre los elementos que utilizan estos deportistas, ¿no? La vela, ¿verdad? La tabla de surf con su velita, ¿verdad? Bueno, tiene unas múltiples aplicaciones en problemas de la vida real. Lo importante para nosotros, y como le digo, donde vamos a profundizar esencialmente es en la parte de sedimentología fluvial, que vemos algún ejemplito ahora, lo acabamos de ver, y veremos más en detalle cuando estudiemos transporte de sedimentos en la materia que se llama hidráulica de ríos, más adelante. Así que bueno, les estoy enviando el material y estamos en contacto, chicos. Listo, Inge. Muchas gracias. Bueno, que tengan buenas tardes. Nos vemos. Bien, Inge, nos estamos viendo. Hasta luego. Te hago buen día. Hasta luego. Adiós. Luego.